Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Negativa. El día de hoy tenemos la presencia de Óscar René Mayoral, chelista, músico, cantautor y escritor. René, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. René, tienes 31 años, eres muy joven, pero ya has logrado muchas cosas. Lo primero que te quería proponer es un juego de ir haciendo como un ejercicio de arqueología de la memoria para ir desentrañando quién es René Mayoral y cómo surge su gusto por la música. ¿Dónde empieza René Mayoral? Pues empieza con una relación amor-odio, yo creo, ¿no? Porque pues mi familia es una familia de músicos, mi papá especialmente, ¿no? Pues él es más polifacético que yo creo, ¿no? Pues es flautista, es director, es cantante, pianista. Entonces él en el nicho familiar pues nos daba clases a mí y a mi hermana, ¿no? Y pues no siempre, pues éramos muy chicos, ¿no? O sea, cuando empezamos con clases con mi papá, empezamos con clases de piano. Y pues yo quería jugar, ¿no? Entonces, pues, de todos modos, ahí empezó pues el conocimiento, ¿no? De la música, de lo que implica. Y obviamente pues se van desarrollando cosas quieras o no, ¿no? O sea, si estás inmerso en esto. Y también pues puedo decir que ahora en retrospectiva, pues por ejemplo, recuerdo mucho con mi papá de que en las mañanas, cuando yo me estaba apenas despertando para ir a la escuela, pues tengo los recuerdos así como muy cálidos, muy queridos de escuchar a mi papá tocando el piano, ¿no? Es como estudiando para algún evento o lo que sea, pero ciertas piezas así como que tienen una carga emocional muy fuerte, ¿no? Que las escucho ahora y siento muy... Nostalgia. Sí, nostalgia. René, en ese sentido, ¿por qué el cello o cómo se fue dando esta relación? Me acuerdo de la película de Ensayo de Orquesta de Fellini, que uno dice que yo no escogí el instrumento me escogió a mí. ¿Por qué el cello? Ajá. Mucha gente me dice que siempre que es su instrumento favorito, ¿no? Y como que tienen historias, ¿no? De cómo se enamoraron. Yo no tengo historias así, ¿no? Más bien mi hermana empezó a tocar el violín en la orquesta juvenil de Sonora y pues le empezó a ir muy bien, ¿no? O sea, empezó a tocar mucho y viajaba y tenía muchos amigos. Y entonces yo también quise entrar y fue tal cual, ¿no? O sea, fui a un ensayo y dije, quiero ese, ¿no? Creo que en ese entonces hasta creo que me confundí, ¿no? O sea, porque a mí me gustan mucho los bajos, ¿no? Y entonces pues creo que me llamó mucho la atención los bajos, pero agarré el cello. Y pues aquí andamos, ¿no? O sea, creo que ha sido una decisión así como muy arbitraria, pero que me ha llevado a muchos lados. Porque el cello es como un instrumento muy versátil, ¿no? O sea, puede tocar melodías, puede hacer acompañamiento, toca en orquesta, toca en banda, puede hacer de todo, ¿no? Y he podido ser muy versátil, ¿no? Pues es un poco también reflejo tuyo, ¿no? Que también tienes varios talentos que has diversificado. El cello también tiene varios. En ese sentido, ya cuando empiezas a tocar el cello, musicalmente, ¿qué fue lo que te atrapa del cello? ¿Qué me atrapa? Pues me gusta mucho el sonido. Me gusta mucho... Pues como te digo, me gustan los sonidos graves, ¿no? Así como los bajos. Y creo que el cello tiene un sonido muy, muy especial. Muchos lo relacionan con la voz humana, ¿no? De hecho, tengo más o menos el mismo registro en la voz que en el cello. Y luego, cuando ya estaba estudiando, descubrí la música experimental y resulta que el cello es como de los instrumentos más versátiles también en ese mundo, ¿no? O sea, que tiene tantos sonidos pues poco convencionales, ¿no? Que puedes hacer ruidos, puedes hacer cosas así como muy alocadas con el instrumento, ¿no? René, ahorita hay algo que me interesa mucho que dijiste de la música experimental, de tus inicios ahí también, pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿cuándo decides que quieres dedicarte profesionalmente a la música?
porque eres egresado del Conservatorio de las Rosas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se toma esa decisión? Pues fue una decisión difícil también. Yo cuando estaba en la orquesta juvenil, pues me tomé muy en serio, ¿no? O sea, entré a la orquesta juvenil, fui varios años principal de la sección de chelos, y ahí tenía un cuarteto de cuerdas que se llamaba Crescendo, que por ahí están todavía los carteles y todo, ¿no? Pero fue hace 15 años, ¿no? Y éramos un grupo, pues éramos los principales de la sección y éramos muy comprometidos, ¿no? Entonces, pues ahí como que fui generando esta disciplina, este interés por querer profesionalizarme. También debo decir que cuando tomé la decisión, pues más bien yo quería estudiar letras, ¿no? Que eso también es algo que pues es parte de mi historia, ¿no? Y tal vez de por qué estoy así como partido en muchos mundos, ¿no? Yo decidí que quería estudiar letras porque me gusta mucho escribir y en ese entonces escribía muchísimo, ¿no? Entonces lo hablé con mis papás. Mis papás me convencieron de que pues la carrera de música, o sea, si sí quería llevarlo pues a ese siguiente nivel, pues que lo hiciera en ese momento, ¿no? Porque pues es una carrera pues muy física, ¿no? A diferencia de letras, pues que pues más bien vas creciendo como persona y tienes más que contar. En la música pues llega un punto en el que los dedos pues ya no reaccionan igual. Entonces pues me convencieron, ¿no? Y pues dentro de eso pues fue un forcejeo también, pues porque me gusta tocar, pero pues siempre he tenido esta parte como creativa. Y pues ya en el momento de estar estudiando pues también como que fui haciendo mi terreno con esto de la música experimental, con la composición. ¿Por qué el Conservatorio Las Rosas? Ajá. El conservatorio, pues también fue algo un poco arbitrario. Yo al principio cuando quería estudiar en Estados Unidos, pero sucedió que a la Orquesta Juvenil nos llevaron a un curso de verano muy famoso, ¿no? Que es ahí en el Conservatorio de Las Rosas. Entonces fuimos así, no sé, 15 chamaquillas. Chamacos, sí, exacto. Y estuvimos allá pues un mes, ¿no? En estos cursos. Entonces esa primera vez que fuimos se quedó una de las chicas que iba ahí, se quedó a hacer audición y se quedó a estudiar. Entonces yo la siguiente vez también me quedé a hacer audición y ya éramos como 3, 4 personas así de la orquesta, ¿no? Que nos quedamos a estudiar allá. ¿Cómo fue la vida allá en ese tiempo? Pues hubo de todo, ¿no? Porque me fui a los 16, 17 años. Entonces fue mi primer todo, ¿no? Nunca había vivido solo. Lejos de tu familia. Sí, lejos de mi familia. Luego también fue en un momento violento, ¿no? Para el estado de Michoacán. Entonces, pues en realidad creo que me fue bien, pero pues sí viví también pues violencia urbana, ¿no? Me asaltaron muchas veces, me quitaron un chelo una vez. Entonces, pues fueron así como situaciones, ¿no? Que tuve que resolver. Pero también fue una época pues que también extraño mucho, ¿no? Que era como pues mucha libertad porque pues podía estar centrado en lo que quería. Y era muy interesante, ¿no? También pues el no conocer a nadie, que no me conocieran, pues como para rehacerse, ¿no? Entonces allá creo que exploré muchas facetas, ¿no? Pues también empecé a escribir mucho, empecé a tocar en bandas de rock, y ahí es donde hice pues grupos, ¿no? Como el Ensamble La Raza. ¿Siempre tuviste en mente regresar a Hermosillo? No. ¿No? ¿Te querías quedar allá? Me quería quedar allá o buscar otros lugares, ¿no? Ahorita ya me reconcilié con Hermosillo, ¿no? Luego es difícil pues porque ves, pues por ejemplo si comparamos al norte, ¿no? Ni siquiera a Sonora, ¿no? Al norte con la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Para un músico clásico pues es no sé, ¿no? Es complicado decidir quedarse acá cuando allá hay mucho movimiento, ¿no? Pero también se ha vuelto como parte de la labor, ¿no? O sea, decir, pues, es que
Vamos a construir en el norte. Sí, hay mucho que hacer aquí y pues hay que hacerlo, ¿no? René, quisiera explorar un poquito más esta relación que tienes entre literatura y música en el quehacer, en el proceso creativo y artístico. ¿Son muy distintos o sientes tú a la hora de escribir o a la hora de componer? ¿Sientes muy distintos los lenguajes o en esta poiesis aristotélica? ¿Qué es lo que te llama la atención de ambos rubros? Pues han tenido distintas facetas, ¿no? Por ejemplo, en esta época, antes de que me fuera a Morelia a estudiar, yo estaba muy centrado en la literatura y entonces pues escribía con mucha, pues no sé si técnica, ¿no? Pero con mucho cuidado de todo. Ya cuando empecé a estudiar, pues empecé a tener menos tiempo y a tener pues más emociones también de todo esto, ¿no? O sea, me asaltaron, ¿no? No tenía la tranquilidad tampoco, ¿no? Tenía más emociones de lo que tenía el tiempo. Entonces se volvió un proceso como más efervescente, más caótico, ¿no? Como de desfogue, ¿no? La escritura. Y la música la música académica, ¿no? Cobró esta parte como más técnica, más cuidadosa. Ahorita estoy en una etapa en la que trato de conciliarlas, ¿no? Por ejemplo, las canciones que escribo que son como de rock, pues esas también son como mi poesía, ¿no? Que son de desfogue, usualmente son como muy sesiones muy largas, ¿no? Un día entero estar dándole vueltas hasta que sale. La música académica pues es más tardada. Pero últimamente he estado tratando de vincularlas, ¿no? Y por ejemplo, algo que he estado haciendo con eso es en la música académica, que es muy abstracta, ¿no? Que puede ser como hasta distante del público, pues tratar de meter pues mis preocupaciones políticas, ideológicas, ¿no? Y entonces pues ya se vuelve un poco lo mismo, ¿no? Porque es emocional en el sentido de que estoy expresando algo importante para mí y no solo es como la técnica y esta idea como muy abstracta y personal, ¿no? Lograste subjetivizar, digamos, tu obra. Ajá, estoy en el proceso, yo creo. René, entonces estás hablando de esta relación que vas construyendo entre la música y la literatura. Ahora sí, entrar de fondo a la música experimental. Un músico de corte académico, como es tu educación, ¿cómo entra a ese mundo experimental? ¿Es música dodecafónica, atonal? ¿Cómo se fue labrando ese camino? Pues fue algo progresivo, ¿no? O sea, ya en mi familia pues había esta semilla, ¿no? Mi papá también le gusta mucho la música experimental. Él es improvisador, ¿no? De jazz principalmente, pero pues hace sus locuras, ¿no? Entonces ya tenía como estas referencias, ¿no? De la música que escuchaba mi papá, de lo que hacíamos cuando experimentábamos, ¿no? Pero fue en Morelia cuando empecé a escuchar, por ejemplo, en conciertos, ¿no? Que aquí pues no se toca mucho la música pues, del siglo XX para acá, ¿no? Y allá en Morelia pues sí hay una tradición más viva, ¿no? de tocar este repertorio. Entonces, pues empezó primero como una curiosidad, ¿no? De qué es esto, ¿no? ¿Por qué suena así, ¿no? Esta como incomprensión pues me llevó a buscar más esa música. Y ya cuando estaba estudiando, pues mis amigos de la escuela pues eran compositores. O sea, me empecé a juntar más que nada con los compositores. Tuve una pareja que también era compositora. Entonces, de pronto estaba rodeado de compositores, ¿no? Entonces decidí pues empezar también a componer, ¿no? Me empecé a intentarlo, me metí a clases pues extracurriculares en la escuela con Juan Sebastián Laj, que es mi maestro de composición, y fundé el Ensamble de la Raza, que era como pues también mi manera de ayudarle a mis amigos, a mi pareja y a la comunidad pues a que la música sonara bien, ¿no? Porque hay un estigma en la música experimental que es como que es descuidada, que es cualquier cosa, ¿no? Que este rollo como del amparte, ¿no? También está en la música contemporánea y mucha gente no se lo toma en serio, incluyendo los músicos, ¿no? Entonces cuando se toca la música muchas veces
sin estudiarla, sin practicarla, sin entenderla, ¿no? Y queríamos lidiar con esto, ¿no? Hacerlo bien para que se escuchara como debe ser, ¿no? René, ¿cuándo decidiste regresar a Hermosillo? Bueno, regresé un tiempo en 2018, cuando terminé la carrera, pero no duré mucho, ¿no? Porque meses después me fui a estudiar la maestría a Israel y posterior a eso, después de la pandemia, pues ya, después de esa revolcada, ¿no?, que nos dio la pandemia, pues ya decidí regresar y calmarme. En 2019 también estuviste en Barcelona representando a México, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Pues fue una muy buena experiencia, ¿no? Sobre todo porque fue la primera experiencia también en la que fui como compositor, ¿no? Porque yo estudié cello en realidad, ¿no? Estudié clases extracurriculares de composición, pero al terminar la carrera me juré a mí mismo, ¿no?, que le iba a dar este espacio a la creación, que es algo que siempre me ha interesado. Y esta fue la primera experiencia que tuve así, ¿no? O sea, como fui sin cello, ¿no? Que es algo que no había hecho antes, y fui como compositor a este curso Mixtur. Entonces fue muy bonito en ese sentido, ¿no? Fue como revelador, y también conocí a mucha gente, sobre todo a los alumnos, ¿no? Eso creo que fue lo más relevante, porque los maestros eran una clase, era un poco más efímero, ¿no? Pero hice amigos que, o sea, todavía hablamos, todavía nos acordamos de aquella vez, y fue muy, muy hermoso, ¿no? No sé por qué te imagino como Carlos Prieto era el que decía que tenía que comprar un boleto extra para llevar su violonchelo y andaba por todo el mundo. Así te imaginé. René, en ese sentido, aquí en Hermosillo, la creación del dúo Igüir, ¿cómo se dio? Ajá. Este dúo fue también un producto de la pandemia de alguna manera, ¿no? Itzel y yo estábamos trabajando en Músicos Trabajando, valga la redundancia. Entonces, durante la pandemia tuvimos un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y estábamos pues llevando la temporada, ¿no? En ese entonces pues estaba cerrado todo, entonces no se podían hacer los conciertos que hacemos normalmente. Entonces lo que hicimos fue hacer videos, ¿no?, para mover en redes sociales, y cuando ya se pudo, pues empezamos a dar conciertos, ¿no? Entonces, pues fue sobre la marcha, ¿no? Estábamos gestionando estas cosas, estábamos trabajando y decidimos tocar juntos, y funcionó muy bien, ¿no? O sea, como que para los dos fue importante, ¿no? Desempolvar el instrumento, pues porque en ese entonces no se podía tocar casi, ¿no? Ahorita, ¿qué planes tienes a futuro, René? Pues es un poco difuso porque tengo muchos intereses, ¿no? Pero, por ejemplo, con el dúo Igüir estamos sacando el primer disco, ¿no? Entonces, pues ya sacamos el primer single, y pues próximamente va a estar el disco entero, que es un proyecto con música de compositores sonorenses, ¿no? Y también pues estoy tratando de concretar más mi proyecto de canciones originales, de rock alternativo. Entonces también estoy grabando, estoy tratando de terminar ciertas canciones y pues de tocarlo, ¿no? René, por ejemplo, en tu faceta de rock alternativo, en Spotify podemos escuchar Quiero un desierto, Volver, Etapa Final, que son composiciones que se ve como que vemos la punta del iceberg de todo el trabajo que se hace. Es una construcción melódica muy interesante. ¿Cómo equilibras tu faceta como músico académico, experimental y ahora, digamos, popular en el sentido del rock alternativo? Pues yo lo siento, siempre me he identificado mucho con Schumann, ¿no? Con el compositor Schumann, que él también escribía, ¿no? Y tenía esta como inquietud, tocaba hasta que ya no pudo tocar y componía. Y él se manejaba por temporadas, ¿no? O sea, tenía temporadas obsesivas en las cuales pues de repente va a hacer cuartetos de cuerdas, y todo ese año hace muchos cuartetos de cuerdas, luego
conciertos, ¿no? Y entonces yo siento que a mí me funciona más o menos así también, ¿no? De acuerdo a lo que siento que tiene relevancia, pues voy encaminando, ¿no? mis acciones, ¿no? Por ejemplo, ahora lo de la música popular, lo del rock, pues lo empecé a hacer también por mis intereses políticos, ¿no? Entonces las últimas canciones que he hecho pues tienen que ver con el derrame en el río Sonora, con pues el genocidio en Palestina, ¿no? Entonces pues son cosas que ya no era suficiente el decirlo como explicarlo con una pieza académica abstracta, ¿no? Entonces necesitaba decirlo con toda la emoción, con todas las palabras, ¿no? Y pues por eso cambié de medio en este momento, ¿no? En ese sentido, ¿encuentras más libertad en el rock alternativo para expresar eso concretamente? Ajá, pues sí, creo que sí. Es más espontáneo, ¿no? Es más espontáneo porque, pues por la manera, ¿no? O sea, la música contemporánea requiere para empezar una codificación, ¿no? Y la música popular, pues en este caso, pues yo toco casi todos los instrumentos en las grabaciones. Entonces es más claro como la manera de dejar, ¿no? Las ideas. ¿Está involucrado el cello en tu faceta como rockera? Sí, también. No central, no es el instrumento central, ¿no? Pero sí, últimamente, o bueno, de varios años para acá, como que no me sabe sin el cello, ¿no? René, me llama mucho la atención tu perfil porque en una época de mucha despolitización de parte de no solo de la sociedad, sino también del gremio artístico, donde ves obras que no están apegadas a la realidad, el que nos cuentes que tú tratas de poner tus inquietudes políticas, ideológicas, se me hace muy, muy, muy importante. ¿Cómo concibes esta relación entre arte y política? Pues yo lo veo, bueno, una es que, por ejemplo, con esto de Palestina, pues no es necesariamente una decisión, ¿no? Sino pues es... El mínimo de empatía humana, ¿no? Sí, y es una necesidad, ¿no? O sea, para mí es insoportable ver todos los días lo que está sucediendo y sentir esta impotencia, ¿no? Y yo que vivía allá, pues también, o sea, lo conocí también, no me es ajeno, ¿no? Creo que a nadie debería serle ajeno, pero yo que estuve un año allá, pues como que me es imposible, ¿no? No sentirlo tan cercano y no ver lo grave del asunto, ¿no? Entonces, pues politizar es la manera que tengo para sobrevivir, ¿no? En este momento, o sea, de que no me aplaste esta carga, ¿no? Bueno, ya finalmente eres uno de los últimos miembros que ha entrado a la Orquesta Filarmónica de Sonora. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este año y medio que llevas en la agrupación? Pues ha habido de todo. Ha sido un tiempo de transición, ¿no? En el que yo entré. Empezando porque pues yo entré en lugar de un miembro que estuvo mucho tiempo. Entonces pues fue un proceso de adaptarse. También hubo un cambio de director que también implica muchos cambios en la logística, en los planteamientos. Pero lo estoy disfrutando. De hecho, justo hoy estamos ensayando la Sinfonía 3 de Beethoven. Entonces es algo así que muy valioso, ¿no? Tocar este repertorio, pues a veces lo damos por hecho porque es repertorio que se toca mucho, pero pues es emocionante, ¿no? Claro. René, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con el chelista, cantautor y escritor René Mayoral. Soy Omar Quintana. Nos vemos la siguiente semana. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.